importante recordarles, estimados participantes, que nos están acompañando seguramente desde las regiones, 24 regiones que tiene nuestro país. Muy contento en esta ocasión de poder dar inicio a este importante módulo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se busca a través del módulo es fortalecer, desarrollar una importante competencia laboral como es de la comunicación. En esta ocasión, dentro de la comunicación escrita. ¿Y dónde se materializa o puede evidenciarse esa competencia? En la producción o en la redacción de los documentos administrativos. He sostenido siempre que cuando uno escribe un documento, indistintamente si es un informe, una carta, un memorando, un oficio, cuando este documento es enviado hacia un determinado receptor o interlocutor, siempre se va a hacer un juicio de valor del documento. Pero cuando se hace ese juicio de valor, no se piensa necesariamente en la persona que lo redactó, en Juan, en María, en Francisco, en Inés, no, sino que se emite un juicio de valor de la entidad. En otras palabras, lo que quiero decir es que en nuestras manos se encuentra la imagen institucional expresado en la comunicación escrita. En tal sentido, hay una responsabilidad importante que debemos asumir. Ahora vamos a poner en contexto todo lo que se pretende compartir en este módulo de redacción ejecutiva profesional. Por ejemplo, en esta primera sesión del 7 de junio, vamos a poner especial énfasis en el bloque de la ortografía. Recordando que la palabra ortografía se divide en un prefijo orto, que significa bueno, correcto, adecuado, y grafía, grafos, que alude a la parte del uso, por ejemplo, de las letras, así como de los recursos propios de este importante aspecto de la comunicación escrita. Si vamos a ver los detalles, nos corresponde revisar el día de hoy, recordarles, por ejemplo, el método SEGA, recordar las actualizaciones en normativa ortográfica según RAE, ver los casos especiales de tildación que pueden dividirse en tildación diacrítica y enfática. También revisaremos, y esto es muy importante, el uso de las mayúsculas o altas y minúsculas. Vamos a ver allí algunos ejemplos y ejercicios porque he visto y me he dado cuenta que se están tejiendo algunos mitos respecto del uso de las mayúsculas y minúsculas. Claro que toda esta información tiene evidentemente un sustento bibliográfico, tanto académico como legal, en el sentido de lo que el ente rector, que es la RAE, ha tenido a bien publicar a través de sus libros, tanto los físicos como los digitales. También estableceremos un deslinde para diferenciar el uso que hacemos de las siglas, de los acrónimos y las abreviaturas, que aparentemente son lo mismo, pero que técnicamente existen claras diferencias. ¿Qué más vamos a aprender, profesor, en este curso de redacción ejecutiva profesional? Abordaremos, por ejemplo, las propiedades básicas fundamentales que debemos asegurar en todos los documentos. Por ejemplo, la coherencia textual, que lo veremos el siguiente miércoles. Después la cohesión textual en una tercera sesión. Luego también exploraremos las claves para la redacción de documentos administrativos, indistintamente si se da en entidades públicas o privadas. En una quinta sesión exploraremos los documentos de transmisión, como el correo electrónico, memorando, y también un comparativo entre el oficio y la carta. Y también abordaremos los llamados documentos de constatación y juicio, con especial énfasis en el informe técnico especializado, la resolución administrativa y el acta. Este es, en buena cuenta, en resumen, el temario que tenemos a bien como reto a partir de este momento que desarrollar. ¿Correcto? Así que nos esperan las sesiones de los miércoles a partir de las 9, un encuentro con la redacción ejecutiva profesional para el servicio de todos ustedes. A ver, le ponemos un contexto al tema a través de la visualización de un video, a través del cual yo desearía que ustedes estén atentos para responder a dos preguntas. En principio a una, en realidad. A continuación viene un video y ustedes, a través del chat, no sé si ya lo dije antes, pero cada vez que ustedes deseen intervenir, a mí me agrada cuando las personas intervienen, claro que aquí estamos reunidos cerca de 350 personas, intervengan, comenten,
y de vez en cuando voy revisando el chat. Después del video, ustedes van a ir indicando cuáles son los errores ortográficos que pudieron advertir. He dejado de compartir por un instante, por si acaso, y vamos ahora con el video. Vamos a ver. Usted es profesional, pero... Ya. Y por si acaso, si es que por allí surgen fallas de tipo de conexión, nadie está libre del tema de internet, les estoy compartiendo por el chat el enlace a todos los participantes si en caso quieren ver el contenido a su propio ritmo o quieren verlo en una segunda oportunidad con más precisión. Muy bien, ahora vamos con el video. Un instante, por favor. Y recuerden que la pregunta es una sola. ¿Qué errores ortográficos pudieron advertir? Transitoriamente voy a cerrar micrófono y cámara para facilitar la escucha del contenido del video. Atentos, por favor. Quizá usted haya caminado alguna vez por la avenida Canada. De repente compró sus lentes en una óptica o está a punto de adquirir uno de estos últimos departamentos y decorarlos con muebles de acuerdo al bosquejo. Bienvenidos a la ciudad de los horrores ortográficos. Tenemos el error al alcance de la mano. En todas las avenidas, en todas las calles está el error. Lamentablemente así lo comprobamos. Lima se ha convertido en una ciudad donde la Real Academia de la Lengua no tiene jurisdicción alguna y un lugar donde la gramática es dramática. En un breve recorrido por la capital junto a estos dos especialistas en ortografía, encontramos los más primariosos errores. Esta alentadora frase en la fachada de un exclusivo gimnasio miraflorino se fue al tacho gracias a la ausencia imperdonable de dos tildes. El pronombre personal tú debe llevar tilde. La palabra donde, que es el relativo, también debe ir con tilde. Hasta se han comido dos tildes. Dos tildes en una sola línea. Primer grado de educación primaria. Todo nombre propio inicia con letra mayúscula. Esta conocida marca de cervezas inventó su propia regla sobre el uso de mayúsculas y escribió en altas dos palabras que no lo necesitan. La mayúscula en exitoso, la mayúscula en verdad, no tiene ningún sentido. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos la licencia? O sea, ¿hasta qué punto podemos convertir un sustantivo común en un sustantivo propio? El que lee un cartel mucho hace que esté bien escrito o que no lo esté. Porque imagínate, hay gente que solo tiene de referentes esos carteles. En el caso de estos alumnos, su referente más cercano es una pared donde dice Depósito Municipal. Veamos si se vieron afectados. ¿Ahí al frente ves algún error ortográfico? Falta el acento. ¿Dónde? ¿Dónde? En la I. En la U. ¿En la U? La O. En la O. La gravedad del asunto es que gran parte de estos avisos están avalados por instituciones nacionales o privadas y hasta por reconocidas universidades. Este panel, que tiene más de 6 errores, fue auspiciado por la Universidad Agraria de La Molina, la Municipalidad de Jesús María y por una ONG. Un autoatentado con coche bomba incluido. Y a través es uno. Únete, dos, a nosotros para mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible no tiene por qué llevar mayúscula, ya. 3, superárbol está varias veces ya, que está separado y luego sin tildes. Hasta en el portal oficial de la Presidencia de la República también encontramos faltas vergonzosas. La persona encargada de esto es de aquellas que piensan que las mayúsculas no se tildan. Mentira. Entonces, mentira. Entonces ves que está Guarochirí, le falta tilde. Guarochirí sin tilde. Claro, sin tilde, igualito Ollón también, ¿no? Ollón, por ejemplo, eso deberían llevar tilde. Lea conmigo este cartel publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad de Tarapoto. Respete las señales de tránsito, sobre todo los que son de carácter obligatorio. Más allá del error de concordancia, ¿acaso hay señales de tránsito que podemos dejar de obedecer? Según la señal de tránsito están colocados de acuerdo a la envergadura que tiene la vía, o sea, prácticamente si una señal de tránsito lo coloca en una vía, ya sea en calles o carreteras, es obligatorio. En Jesús María, el ejército peruano
se comió 2 tildes en el frontis de lo que debería ser el Círculo Militar del Perú. La falta de tildes hace que la pronunciación sea distinta. Si no, estaríamos diciendo Círculo Militar del Perú. Siguiendo con el breve recorrido por Lima, esta tienda de muebles que no sabemos para qué sirven llamó nuestra atención. Se han comido la E y dice muebles en lugar de muebles. Es de acuerdo. Ahí está como una sola, parece como si fuera una sola palabra. Y bostejo, ¿la palabra bostejo realmente existe o se la han inventado nuestros amigos de arte y decoraciones? No existe, o sea, parece que es un cruce entre bosquejo y bostezo, ¿no? Hace solo unos días, la Asociación de Correctores de Textos del Perú premió a la autora de esta fotografía por mostrar cómo en un chifa de comas se aniquila la palabra bienvenidos usando B en lugar de V, en este llamativo panel de neón. Las erratas y los errores, como tú dices, desmerecen las publicaciones. A veces se le da importancia al diseño, a una buena foto, a un material precioso, pero lo más importante es el contenido. Ya volaron un... Muy bien, ahora sí, a través del chat, desearía que ustedes puedan comunicar todas aquellas palabras que fueron advertidas como errores. Por eso el video dice horrores. Muy bien, gracias. La RAE admitió el acento ortográfico, lo cual es igual a la tilde que menciona. Ya, bien, por acá veo, acá dice, a través, gracias, el dolor a la vista, Canadá en vez de Canadá, círculo en vez de círculo, mubles. ¿Saben cómo se llaman esas palabras que a veces nosotros inventamos? O sea, que no tienen ningún significado. Se les llama gitanjáforas, o sea, palabras que a veces la creatividad del uso del idioma nos lleva a decir cosas que en principio no tienen sentido, pero que en un determinado contexto podría ser. También se les llama neologismo cuando queremos inventar nuevas palabras y arcaísmos cuando ya estas caen en desuso. Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán, pero antiguamente existía un conector lógico que se llamaba empero, que ahora, no es que ahora, que también es equivalente a lo que decimos como no obstante, por lo tanto, sin embargo. Ya, podría volver a repetir, bienvenido, Canadá, círculo, las mayúsculas no están tildadas, y varias otras intervenciones a quienes agradecemos. También vemos que me escriben a través de la transmisión que se está haciendo de esta misma sesión a través del Facebook Live de UDA. Les agradecemos también a quienes nos están acompañando a través no solo de la sala en Zoom, sino también a los que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo en el fanpage. Gracias. Sí, seguramente que los términos o palabras que se han ido mencionando surgieron, llamaron su atención, incluso aquí mismo, de todos, quien se lleva el Oscar de la palabra incorrectamente redactada seguramente debe ser este letrero de un chifa en un distrito de Lima, bienvenido. Nombres propios sin tilde por estado. Ahora, ahí María Elena, gracias por tu aporte, porque me haces acordar de darles. Miren, sus intervenciones al transcurso de la sesión van a ser claves, ¿saben por qué? Porque muchas veces las intervenciones me ayudan a recordar que tengo que darles información valiosa. He estado explorando en los últimos meses las implicancias que tiene la ortografía en las diferentes circunstancias de nuestra vida y he llegado a una conclusión. Pero no por ello quiero decir que sea ya un comentario finalizado. El único espacio donde la ortografía no tiene injerencia, ¿saben cuál es? El único lugar donde la ortografía, en este caso de la RAE, que es avalada por la Real Academia Española, es justamente en la RENIEC. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que en la RENIEC no tiene injerencia la ortografía? Claro, cuando se tienen que consignar los nombres y apellidos de las personas, no hay regla que sostenga eso. Y para ello me permito explicar. Por ejemplo, usted debe conocer o usted mismo debe apellidar Pérez. Y seguramente que en algunos casos Pérez llevará tilde y en otros no.
Y probablemente algunos Pérez terminen en Z razonable y acostumbrada por tradición, pero habrán otros Pérez que por excepción son con eso. Así es, estimados. Solo para la redacción de los nombres y los apellidos, la ortografía no tiene injerencia. Para todas las demás circunstancias de la vida, a través de la comunicación escrita, sí. Eso es algo que quería remarcar. No hay ortografía para nombre y apellidos. Muy bien, segunda consulta que se generó a partir del video era que no es lo mismo tilde que acento. Aquí viene una reflexión. En el español, todas las palabras se acentúan, salvo que se trate de monosílabos. De eso vamos a hablar más adelante. Pero solo algunas, y aplicando el método Sega, algunas llevan tilde. Otro alcance. ¿Sabes con qué otro nombre se le conoce a la tilde? O acento ortográfico. Aparte de acento ortográfico, ¿con qué otro nombre se le conoce a la tilde? Se le conoce como vírgula, con V. Vírgula. No confundamos vírgula, con V, con virgulilla. Este segundo nombre, virgulilla, alude a ese famoso sombrerito que va acompañando la consonante que hace realidad la palabra ñandú, o sea, la ñ. Se llama virgulilla. En cambio, vírgula significa tilde o acento ortográfico. Por ejemplo, el título del video dice Lima, ciudad de los horrores ortográficos. Las de los sustantivos, Lima, ciudad, horrores y ortográficos, las tres primeras palabras, Lima, ciudad y horrores, tienen acento, pero solo uno, ortográficos, lleva tilde o virgulilla. Ojo con ese detalle que es importante señalar. Muy bien, ahora vamos al chat. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes rápidamente identifiquen si hay alguna omisión ortográfica. Recuerden que este tema está enfocado principalmente en la ortografía. Muy bien, aquí en este anuncio, banner, flyer, como ustedes deseen llamar, volante, ¿qué omisión resalta? ¿Qué le falta a este texto? A través, le falta tilde. Genial, genial. Claro, le falta tilde, profesor. Y aquí surge también seguramente esta inquietud. ¿Y es que las mayúsculas se tildan? Sí, estimado. He dedicado no solo horas, sino días, semanas explorando los libros de RAE y también las publicaciones oficiales de la RAE a través del Diccionario Panhispánico de Dudas, la ortografía de la lengua española y otros libros. No hay nada que señale o diga lo contrario. Y ustedes seguramente se preguntarán, profesor, pero ¿y cómo antes las mayúsculas no se tildaban? Esa respuesta me la voy a reservar justo cuando lleguemos al punto de mayúsculas. ¿Me hacen acordar? ¿Ah? Bien, vamos con el segundo volante flyer. ¿Ven allí, advierten algún error de tildación? Puede ser un error por omisión, o sea, falta, o también puede ser adrede, deliberado, o sea, se colocó de forma indebida. Profesor, la palabra es prepárate. A ver, ¿qué dice allí? Prepárate, ¿no? A menos de que usted maneje el idioma desde el país gaucho, a menos de que usted tenga ascendencia argentina, a menos de que usted sea seguidor de Gareca que nos llevó al Mundial, la pronunciación del español en el Perú más bien es con acentuación grave y llana. ¿Sabías tú? Aquí viene un sabías, ¿ah? ¿Sabías que en el idioma español, en el acervo, en el vocabulario, en el inventario de palabras, en el número de las palabras que existen en el español, predominan, escucha bien, las palabras graves, llanas u oxígenas? O sea, también hay otras palabras, obviamente, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, pero predominan, y esa es una característica también del uso del español en el Perú, es que aparecen las palabras graves y llanas. Así que la palabra aquí es prepárate, que debe llevar tilde porque es una esdrújula, y no prepárate como aparece. Bien, a continuación, y para recordar, la RAE nos dice, si usted desea aplicar adecuadamente la tildación, es decir, la vírgula, es decir, el acento ortográfico, debe tomar en cuenta que existe un método. ¿Cómo se llama ese método? Sega. ¿Pero existe realmente el método Sega? Bueno, la RAE no dice que existe un método Sega, pero ya con fines didácticos, de enseñanza, de capacitación, como este curso, yo empleo el método Sega. Y Sega es una especie así como de, ¿cómo se podría llamar? Como un acrónimo. Ahí está.
y la A significa aguda. A las palabras agudas también se les llama oxítonas. De aquí vamos al chat, ¿ah? Ojo. ¿Y qué son agudas? Son palabras de 2 o más sílabas cuya mayor fuerza, o sea, la sílaba tónica, siempre será la última, contando de derecha a izquierda. ¿Qué dice la RAE? Las palabras agudas, o también llamadas oxítonas, se tildan siempre y cuando terminen en consonante N, en consonante S o vocal, pero puede haber excepciones. Por ejemplo, comisión, país, investigación, puntapié, entre otros. Ahora vayan al chat, por favor. Escríbanme, escúchenme bien, agudas sin tilde. Por favor, escríbanme agudas sin tilde. Ojo, agudas sin tilde. Por ejemplo, pared. Por ejemplo, alud. Escríbanme por el chat. 3, 2, 1, voy leyendo. Reloj, claro que sí. No, eso sí, no vale repetir, ¿ah? Salud, genial. No vale repetir. Luz. Evitemos monosílabos. Tampoco utilicemos nombres, ¿ya? Cantar, sí. Foco, sí. Pan, no. Monosílabos, no, por favor. Televisor, aula, no, porque es una grave llana. Pedir, sí. Bailar, todos los verbos en infinitivo, ar, ir, todos son agudas. Escolar, cartel, ya, sí, a menos de que sea un cártel que cambie el significado. Llorar, jugar, amar, pancarta, creo que es grave, no es aguda. Diseminar, sí, mundial, me salen como unas palabras, taza, claro que sí. Correr, patear, color, sí, claro que sí. Genial. Ahora escríbanme agudas, escúchenme bien, agudas pero con tilde. Vamos, 3, 2, 1, con tilde, cambia, con tilde. Café, sofá, balón, canción, todas las terminaciones sion. Sentir, pero con tilde, por favor. Perú, azul nunca lleva tilde. Cajón, papá, sofá, balón. Perdón, ya no es la hora todavía. Sillón, limón, mamá, no se olviden de papá, ya viene el día. Ñandú, viajó, ojalá corazón, entre otros. Pasión, ya, que no es de gavilanes, por si acaso. Seguimos. Ahora pasamos a las palabras graves. Ojo que el método es Sega, ¿ya? A las palabras graves también se les denomina o conoce como llanas o como paroxítonas. Sí, los nombres son un poco raros, pero no es el propósito de la clase que usted aprenda de memoria los conceptos. Por el contrario, más bien, por eso les invito siempre a escribir. Palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la penúltima. Ojo, siempre contando derecha e izquierda, cuando se paren sílabas. ¿Qué dice la RAE? Sostiene que las palabras graves o también llamadas llanas o paroxítonas se tildan siempre y cuando terminen en consonante, pero, no cuando termine en N, ni cuando termine en S, y en algunos casos tampoco cuando termine en vocal. Ejemplo, indicio, delictivo, cráter, árbol. Ya te dije que las palabras graves predominan en el español. Ahora quiero que me escribas graves sin tilde. Repito, escríbeme graves sin tilde. Muy bien. Colmillo, cuchara, pera, comida, sí, mesa, laptop, no te olvides de la P, claro que sí. Búho, lleva tilde, ya no aplicaría. Taza, sí, aplica. Incluso las 2 tazas con S y con Z. Lapicero, banco, sí, claro que sí. Tomate, ventana. Muy bien. Cama, puerta, exacto, femenino. Predomina, como te habrás podido dar cuenta, ¿cierto? Ahora quiero que me escribas graves, llanas o paroxítonas con tilde. Graves con tilde. Con tilde. Carácter, muy bien, que no es lo mismo que carácter, genial. Árbol y ágil también, ya. Lápiz también, correcto. Corazón no, porque es aguda. Círculo menos, porque es esdrújula. Atentos, estoy pidiendo graves con tilde. César, débil, sí. Lápiz también, genial. Árbol, sí, mucho árbol, ya aparece un bosque. Álbum, claro. Césped, música, no, porque es esdrújula. Petróleo, tampoco, porque se separa. Tilde, sí, claro que sí. Fácil, álbum, no, termina en M, no se olvide. Útil, fácil. Látex, claro que sí, también, pero debe llevar tilde. Féretro, no, porque es una esdrújula. Cáncer, mártir, maíz, etc. Sí, es por excepción, en algunos casos. Tercera categoría, y ahí va formándose el método SEA. Esdrújulas. Esta regla es muy sencilla. La RAE dice que las esdrújulas siempre llevan tilde sin excepción. Por ejemplo, público, rígido y vorágine. Además, las esdrújulas siempre llevan la mayor fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. Por favor, a partir de este momento, escríbame, y esto es fácil, esdrújulas como música y teléfono. ¿Qué más? Último depósito, cámara, más no, porque es un monosílabo. Esdrújulas, muy rápido. Versículo, panetón, no, porque es oxítona.
rústica, llévame, ábaco, claro, escúchalo, máximo, ilícito, cálido, vesícula, canción, no, México sí, ¿qué más? Último, féretro, panetón, no, no sé por qué insisten, estamos muy lejos de la Navidad. Paroxítonas, cámaras, álgebra, apéndice, acústica, hábito, tórrido, que es frío, por cierto. Médico, hélice, tímido y cántaro. Genial, sílaba y acuático. Muy bien. Y luego tenemos a las palabras sobreesdrújulas, sí. ¿Que así se llaman? Sí. Y también se les denomina superproparoxítonas. Estas palabras reciben la fuerza de pronunciación antes de la antepenúltima sílaba. Y como te habrás podido dar cuenta en la parte superior, ya se está formando el famoso método SEA, que no tiene nada extraordinario, sino que solamente es la combinación de cada una de las letras según las categorías de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre las esdrújulas y las sobresdrújulas? Es que las sobresdrújulas siempre están formadas, escúchame bien, están formadas por un verbo que comunica una acción y los pronombres enclíticos. Por ejemplo, entrégaselo, por ejemplo, devuélveselo. Ahora vamos a ir al chat. Escríbeme, por favor, en este momento, palabras sobre esdrújulas. Estas hay que pensarlas un poquito más y hay que tener un poquito de paciencia porque hay que escribirlas con calma. Frágilmente, ágilmente, claro, aquí varios están tomando el camino de las palabras compuestas por un adjetivo y una terminación dando paso a un adverbio. Por ejemplo, únicamente, entrégaselo, murciélago, no cumple, creo, no cumple porque sería esdrújula, lléveselo sí, apréndelo también, no, apréndelo no, atrápalo tampoco, parece, pero no. Matemática, no, tómatelo sí, díganselo sí, niégaselo sí, pero no se olvide de la tilde, cómpreselo sí, entrégaselo también, apréndetelo, claro, dáselo no, parece, pero es una esdrújula en realidad. Pensión no, jamás será una sobresdrújula. Últimamente sí, regístrese, no, porque sería una esdrújula. Ágilmente sí, cómpraselo sí, devuélvaselo. Genial, gracias. Y de esta forma, repítemelo también, repítemelo, sí, claro que sí. Y de esta forma hemos explicado el famoso método SEA. Profesor, ¿cómo se llamaban estas palabras que acompañan al verbo para formar las palabras sobresdrújulas? Se le llama pronombres enclíticos. ¿Y qué información aporta? Información relacionada con los accidentes gramaticales, género, número y persona. Eso lo vamos a ir descubriendo en las próximas láminas. Muy bien, ahora ojo y oído de la música, decía el Beco. En esta imagen, más allá del personaje que aparece aquí, me gustaría saber si ustedes aprecian alguna omisión ortográfica. ¿Qué le falta? ¿Qué tilde le falta a este texto? Vamos. ¿Ah? Gracias, Marta, fue una de las primeras. La palabra a la que le falta tilde es unánime, o sea, un consenso, ¿cierto? Profesor, pero está en alta o mayúscula. Igual, tiene que llevar tilde. Y a este cartel de un conocido partido político, ¿qué le falta? La tilde, acción. Y aquí es donde empieza a surgir, aquí es donde yo, como docente, surge mi duda, ¿no? Yo digo, ¿por qué antes no habrán colocado las tildes? Porque claramente la palabra es acción, es una aguda, termina en N, debe llevar una tilde. Entonces, claro, ahí habría que remontarse que en otras épocas, cuando el uso de la tecnología no estaba tan desarrollado a través de los dispositivos móviles o también de los teclados, entonces se utilizaba otra tecnología, que era la famosa máquina de escribir, que por cierto todavía se resiste a ser olvidada en el siglo XXI, todavía hay gente que te redacta utilizando máquina de escribir. De ahí que en esa época, en el siglo anterior, los cursos que predominaban eran los cursos de mecanografía y taquigrafía, que no son lo mismo. Entonces, claro, ya se imaginan, ya con la máquina de escribir se podía colocar tilde, pero si nos remontamos un poquito más atrás, vamos a encontrar un descubrimiento para la humanidad valioso como fue la imprenta. Ahí era bien complicado colocarle a los libros las tildes a las mayúsculas. Quizás fue eso, la manera de explicar cómo las personas asociaron que el hecho de escribir en alta o mayúscula no llevara tilde. Eso no tiene ningún asidero a la fecha, puesto que ahora es posible tildar siempre las mayúsculas. Estimados participantes, quiero recomendarles, si está dentro de su alcance, poder tener, y ya sea la forma digital o física, también la puede utilizar,
el libro Ortografía de la Lengua Española 2010. ¿Y qué tiene de especial este libro? Bueno, es un libro bastante amplio, extenso, voluminoso, cerca de más de 700 páginas, y es a través de este libro que se han divulgado desde hace más de una década, sí, desde hace más de una década, las actualizaciones en materia ortográfica. ¿Que hay actualizaciones en materia ortográfica, profesor? Claro que lo hay. Sí, lo hay. Pero claro que los cambios no son tan acelerados como, por ejemplo, no sé, otros rubros, ¿no? del accionar humano. Por ahí están consultando del libro. Escúcheme bien, por favor. Dentro de las referencias bibliográficas, todos mis materiales vienen acompañados con referencias bibliográficas con enlaces para que ustedes puedan descargar, ¿ya? Así que no precisamente es este libro, pero sí pueden acercarse a los libros. No es exactamente este, pero hay uno que de las actualizaciones que está completo y que está disponible en internet. Muy bien, ahora hable de los cambios, profesor. Muy bien. Yo desconozco el grupo etario al cual usted pertenece, pero aquí, que estamos reunidos más de 400 personas, aquí debemos tener participantes de los diferentes grupos etarios, ¿no? O sea, los más jovencitos, qué sé yo, pueden tener 20 años, 21, 22. Y ya los mayores hemos perdido la cuenta. Pero más allá de eso, ¿y por qué quiero utilizar el tema de la edad? Porque la información que les voy a comentar, para algunos puede sonar novedosa, para otros no, porque de repente ya la tienen recientemente como resultado de su instrucción, formación, capacitación y otros. Primer dato, a partir del 2010 en adelante ya no se tilda la vocal O, que también es una conjunción disyuntiva. Antes, cuando tú querías colocar dos cantidades y en medio una O, siempre se colocaba la tilde. Profesor, ¿y por qué perdió la tilde? Será la pregunta, seguramente, ¿no? Se pierde la tilde toda vez que ya no existe posibilidad, con el uso de los dispositivos móviles que incluye el teclado, ya no hay posibilidad de confundir lo que ocurría antes. Antes se podía confundir el 0 con la O, ahora ya no. Y como tal, ya no se utiliza la tilde. Tampoco se tildan los pronombres demostrativos. ¿Sabían ustedes que hasta antes del 2010, cuando tú querías referirte a las personas a través de estos pronombres, tenías que utilizar la tilde? Por ejemplo, si tú decías, aquel es el coordinador del área, entonces ese aquel que aludía a una persona se tildaba. Y entonces, ¿por qué ahora ya no lleva tilde este, ese y aquel? Porque para estas palabras se aplican las reglas generales de acentuación. Aquel es una palabra aguda. ¿En qué termina? En L. ¿Qué dice la RAE? Que las agudas oxítonas solo se tildan cuando terminan en consonante N, S o vocal. Como termina en L, no aplica. Este y ese son palabras graves. ¿Qué dice la RAE? Que las palabras graves o llanas, también llamadas paroxítonas, se tildan siempre y cuando terminen en consonante. Menos, o sea, no se pueden tildar si terminan en N, si terminan en S o vocal. O sea, básicamente se está aplicando las reglas generales de acentuación. Una de las palabras, y muchos de los que están aquí presentes no me van a dejar mentir, una de las palabras que más dolor de cabeza le daba a la gente era la palabra solo. Sí, porque antes del 2010 había que hacer un deslinde. Es decir, había que entender el contexto en el cual se utilizaba la palabra solo. No era lo mismo solo cuando aludía a soledad que cuando se refería a únicamente o solamente. Bueno, a partir del 2010 en adelante, la palabra solo ya no se tilda. ¿Y por qué? Porque aplica la regla general de acentuación. Si yo separo en sílabas la palabra solo, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? So. Como tal, es una palabra gravellana. Termina en vocal y como tal, deja la ausencia de la tilde. Aunque, hace un mes, un poco más, parece que la RAE hizo al respecto alguna precisión. Hay una mano levantada. Sí, adelante por favor con su consulta. Carlos Correa, figura acá. Excelente, Magíster. Estimados participantes, como se informó desde el inicio, tienen que tener activo su cámara para efectos de darle pase al audio. Si no, lamentablemente no se puede dar ese permiso. Y referente a la obra de la RAE, va a estar para nuestros estudiantes del diplomado en el campus virtual. ¿Sí? Gracias, Magíster. Gran noticia, mejor para que nuestros participantes de esta manera puedan ir a la fuente oficial. Genial. Otro alcance, los monosílabos nunca llevan tilde. Profesor, eso ya lo sabíamos.
Sí, pero ojo que ahí hay un caso especial de excepción. Profesor, pero en realidad si lo llevamos a la práctica, esto de la redacción y el uso de la ortografía, bueno, ahora tenemos ayudas, profesor. Hay correctores ortográficos, el soporte de la tecnología. No voy a cuestionar que la tecnología tiene ahora recursos muy importantes. Sin embargo, yo apelo más bien que la ortografía se puede aplicar de manera consciente. Y a eso tiene otra interpretación. Es decir, que usted sea coherente a la hora de aplicar la redacción y la ortografía. Aquí viene otro detalle y otra actualización de la RAE, que son varias las actualizaciones, sino que por cuestiones de tiempo estoy priorizando. Esto sí les interesa para efectos de la comunicación escrita en los documentos. Los cargos, o sea, alcalde, gobernador, presidente, ministro, director, rector, etcétera, etcétera. Los cargos y los tratamientos, por favor, siempre se escriben con minúsculas. Pero puede haber alguna excepción, profesor, ¿no? Claro. Puede haber una excepción siempre y cuando el cargo, por ejemplo, forme parte del vocativo, o sea, de los datos del destinatario en los documentos. Ahí sí pues va a colocar con mayúscula el cargo. O también podría haber una excepción cuando el cargo representa la primera palabra de la frase o de la oración que usted desea escribir. En cualquier otra circunstancia, los cargos y los tratamientos, ¿y a qué se refiere con tratamiento, profesor? Señor, señora, que para la administración pública son los oficiales. Don, por ejemplo. Ya, los tratamientos también se escriben con minúsculas, salvo que vayan precediendo al nombre, en este caso. Otro aporte, y con esto quiero hacerlos escribir, ¿ya? Las locuciones latinas y los extranjerismos, que en ocasiones también empleamos en la redacción, las locuciones latinas y los extranjerismos, que también en ocasiones los aplicamos en la redacción, se escriben en cursiva. A ver, vamos a ver, dice por acá en la consulta participante, figura acá, don no se utiliza como forma de tratamiento. Es un tratamiento afectivo, y si lo queremos ver desde el plano cultural, en el Perú, rara vez vamos a utilizar el don, que sí se emplea, por ejemplo, en la madre patria. No sé si ustedes habrán visto por allí algunos títulos que reciben algunas personas y sí figura don y doña. Claro, son culturales. A ver, vamos a las locuciones latinas. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, escríbanme locuciones latinas que ustedes suelen emplear en la redacción de documentos administrativos. Ahí les lanzo una, ad honorem. Por ejemplo, les lanzo por acá otra, ipso facto. A ver, vamos al chat. No solamente hay que leer, sino también hay que redactar. Pero en redacción administrativa no se emplea. No me gustaría ser del todo categórico y decir no se emplea don, porque siempre va a haber alguna circunstancia en la que don sí se emplea. ¿Sabes qué? Mientras van participando, me estoy acordando. Por ejemplo, imagínate, la persona que me ha hecho la consulta del don, imagínate que tú envías una carta institucional del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, a una figura emblemática, o sea, una personalidad, un escritor, por ejemplo. Y el tratamiento sí puede ser don. O sea, siempre hay que tener cuidado cuando expresamos nuestra opinión, no ser del todo generalizador, sino más bien pueden haber excepciones. In situ, muy bien, ¿qué más? Vox Populi también, ¿qué más puede ser? Ad honorem, ¿qué más? Ad hoc, o sea, la medida, ¿qué más? Ipso facto, genial, ¿qué más? Infraganti también puede ser, claro, ¿qué más? Auditorium, ¿no? Por si acaso, también existe cuando hablan del Parlamento, quórum, por ejemplo, para el aforo, el número de participantes de una determinada reunión. ¿Qué más? De facto, claro que sí. ¿Qué más? A priori, a posteriori, genial. ¿Esas qué son? Son locuciones latinas. Quórum, genial, María Elena, gracias. Ahora quiero que me escriban extranjerismos. ¿Cómo así, profesor, extranjerismos? O sea, expresiones, que pueden ser palabras, pueden ser frases o vocablos, que han sido incorporados, pero que no tienen todavía una voz castellanizada. Vox Populi no es un extranjerismo. ¿Qué más? Facebook sí, website sí. Por ejemplo, webinar, ¿no? Masterclass, esas son extranjerismo. Hall, por ejemplo. ¿Qué más? Una clásica en la redacción de los documentos. Las personas ya no dicen pásame el enlace, sino pásame el link. ¿A dónde vas a asistir? Ah, me han invitado, está interesante esta masterclass. ¿Pero qué es? Clase maestra, clase magistral.
Pero ¿y este webinar? No, es un seminario web. Profesor, ¿pero por qué colocan entonces webinar, masterclass? Eso ya tiene otras connotaciones. ¿De qué tipo? Marketing, dice, ¿no? Incluso la palabra marketing, porque en el Perú, rara vez, nunca ningún estudiante te va a decir que estudia mercadotecnia, aunque la voz castellanizada oficial es mercadotecnia, pero se escucha y se utiliza mejor marketing. La gente ya no va de compra, sino de shopping, cash, marketing, fake news, para la información falsa. Merchandising, webinar, etcétera. Genial. Eso corrobora una vez más que dentro de todos los idiomas que hemos tomado términos, predominan los anglicismos, es decir, aquellos que vienen del idioma inglés. También los hay otros, galicismos del idioma francés, italianismos, y así por el estilo vamos incorporando otros. Cuando utilices locuciones latinas, cuando utilices extranjerismos para la redacción de los documentos administrativos, recuerda, no digo yo, sino la RAE, dale la forma de cursiva. Cursiva, no te olvides, esa es una forma también de aplicar. Profesor, usted dijo que nos iba a dar otra novedad. Ahí va, esta es la novedad. Escucha, atención. ¿Sabías que desde el 2010 a la fecha, mira, ha pasado más de una década, han perdido su condición de consonantes? Recuerda que el abecedario, que tiene 29 o tenía 29 letras, está dividido en dos bloques, ¿no? Consonantes y vocales, ¿cierto? Ya no tienen la condición de consonantes las letras che y doble L o L. Profesor, eso es mentira. Si yo estoy enseñándole a mi sobrino a leer y ahí en el abecedario, ahí está la che, ahí está la doble L. Ojo, lo que estoy diciendo. Han perdido la condición de consonantes. Entonces, si no son consonantes, ¿qué son, profesor? Se les llama dígrafos. Anoten, dígrafos. ¿Y qué son dígrafos? Aquellas que están conformadas o unidas por dos consonantes. ¿Cómo formas la che de chompa? Con la C y la muda. ¿Cómo formas la L? Con doble L. Profesor, o sea que ya no vamos a utilizar esas letras. No, sí las vas a utilizar. Lo único que han perdido es su categoría de denominación. Ya no son consonantes, sino son dígrafos. Eso también lo indica la RAE a través de esto. Y la ñ, no, la ñ es considerada la consonante por excelencia del idioma español. No sé si sabrán, tienen ese dato ustedes. O sea, si hay una letra, ahí está, si hay una letra que representa de alguna otra idioma, de alguna u otra forma, el idioma de los hispanoamericanos, la lengua de Cervantes, dicen otros, es la ñ. O sea, es el aporte del idioma a la humanidad. Ahí está. Genial. ¿Podría recomendarnos algunas fuentes oficiales que nos ayuden a despejar dudas con relación al uso de las palabras? Sí. ¿Y cómo se lee? No entendí bien ahí. En todo caso, a Janet colocar ahí. No sigo, ¿no? Bueno, dígrafos. Ya dije dígrafos. Sí, dígrafos. A ver, ¿puede recomendar? Sí. ¿Y cuáles son estas? Bueno, como no podía ser de otra manera, siempre que usted tenga una duda, una consulta, pues vaya al ente rector. Así como la salud es prioridad del MINSA, ¿se entiende? Así como la OEA ve por el tema de los Estados americanos, bueno, en el caso del idioma, el ente rector formal oficial es la RAE. Claro que el idioma les pertenece a todos los hablantes, estoy de acuerdo con eso. Pero para el uso formal del idioma hay que consultar lo que establece la RAE. Y les doy un dato más. Ahora que estamos en tiempos de tecnologías, ¿sabías que puedes descargar a través del Play Store? Hay un aplicativo de la RAE. Ya que estás tan familiarizado con este instrumento que prácticamente no se te despega de la mano y que nos facilita la vida en gran cuenta, también puedes descargar a través del Play Store. Y con eso te dan una palabra nueva todos los días, incrementas el vocabulario tan importante para la comunicación, no solamente escrita, sino también oral. Segundo consejo, segunda recomendación, segunda fuente. Visita www.fundeo.es, la Fundación del Español Urgente. También otra fuente oficial recomendada. Y aquí en el Perú, bien tenemos lo nuestro, me gusta y mucho la página que ha desarrollado la Universidad de Piura llamada Castellano Actual.
donde uno puede colocar su consulta o duda de cualquier índole, claro, siempre que esté relacionada con el idioma, con la comunicación, y les dan toda una descripción, una respuesta bastante detallada con casuística para que ustedes puedan. ¿Cambió su lectura? Ejemplo, llama, ¿cómo se lee? No, se lee como tal, se lee llama. No estoy señalando que el sonido haya cambiado. Solamente manifesté que las letras o consonantes conocidas como che y doble L dejaron de tener la denominación de consonante para ser dígrafos. Esa ha sido la precisión. Después el uso sigue siendo tal y conforme el sonido que conocemos. Muy bien, no sé si es posible el quizzes, creo que por razones de tiempo debo avanzar. En todo caso, vea por ahí una oportunidad, les aplico un quizzes. Usted nos dijo que las vocales se dividen en 2 bloques. Bueno, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas. Bueno, pero esto de las vocales, ¿qué grado de importancia representa? Mucha. ¿Saben por qué? Porque si no manejamos la concurrencia vocálica o también llamado fenómeno fonético, vamos a caer en la incertidumbre de tildar o no tildar. ¿Pero qué es un fenómeno fonético, profesor? Al interior de las palabras, dentro de las sílabas, en ocasiones se van a unir vocales o también se van a separar, dando como resultado estos fenómenos que se llaman dictongo, hiato y triptongo. Los nombres son un poco raros y extraños. No pretendo que usted memorice esta información, pero que sí le aplique sentido a lo que está usando. Por ejemplo, ¿sabías que existe dictongo? Es decir, en una misma sílaba se van a encontrar 2 vocales que pueden ser abierta, cerrada, etc. Los dictongos pueden ser crecientes. ¿Y cuándo es creciente? Cuando primero aparece la vocal cerrada y luego la abierta. Por ejemplo, rueda, por ejemplo, pieza. También puede aplicar dictongo decreciente. ¿Y cuándo se da esto? Cuando primero aparece en la sílaba la vocal abierta y luego la cerrada. Por ejemplo, paisaje, por ejemplo, reino, por ejemplo, cauto. Y también podría haber un tercer caso de dictongo homogéneo. ¿Y cuándo ocurre? Cuando se encuentran en la misma sílaba 2 vocales cerradas distintas, o sea, IU, o también puede ser UI. Por ejemplo, piura, cuidado, etc. Ahora vayan al chat, por favor. Quiero que me escriban solamente dictongos. No importa si se trata de creciente homogéneo. Escríbame por ahí, por favor. Se pronuncia igual, solo que ya no se llama consonante. Genial, así es. Entonces, ¿las letras se dividen en consonantes, vocales y dígrafos? No, se siguen dividiendo en consonantes y vocales, pero existe una categoría especial que se llama dígrafo, como es el caso de la R. Ejemplos: pueblo, ciudad, cuidado, ¿qué más? Siga. Gracias, genial, buena participación. Monografías no, ahí aplica una excepción y ya la vamos a explicar. Muebles sí, liana, piedra, cuidar, causa, sí, creciente, unión, no se olvide la tilde, guaura, guaura, sí, aplica también. Aéreo no. Maullido sí, auto, pareja no aplica ninguna. Oiga, sí, auto también. Aceituna, guacho, cuy, claro. Agua, puerta, junio, hiel, murciélago, sí. Todas esas palabras aplica dictongo. Gracias, muy bien. Las cuitas del joven Werder. No, aquí ya me salen personajes de la literatura. ¿No? Wolfgang Goethe, muy bien. Veo que aquí hay un nivel de cultura muy interesante y eso es resaltar. Hay que resaltar porque la lectura sin duda incrementa nuestro vocabulario. Huevo, río, no. Por ejemplo, río no, porque si yo río voy a tildar y voy a separar. No aplica dictongo. Fuiste, sí. Goethe, sí, claro, fue aludido. Agua y durmiendo. Muy bien, pasamos a otro de los de la concurrencia vocálica. Yato. Primero fue dictongo, ¿no, profesor? Sí, ahora yato. Es el encuentro de 2 vocales, pero es lo mismo del anterior. Sí, pero acá hay un detalle, que aquí las vocales no se unen, sino, por el contrario, se separan para formar sílabas diferentes. Existen también algunos tipos de yato. Por ejemplo, el yato simple, cuando se van a encontrar 2 vocales, pero para separarse, ¿ya? Por ejemplo, canoa, por ejemplo, aéreo, por ejemplo, aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, poema, poeta, etc. También se puede dar yato acentual o dictongo. Este es un caso bien interesante. Para que aplique yato acentual o dictongo, sí o sí, la vocal cerrada, que puede ser I,
puede ser U, tiene que necesariamente llevar tilde, por eso separa. Por ejemplo, olía. Todas las terminaciones ia, ua, que lleven tilde, siempre se va a separar. Siempre debe llevar tilde, si no, no aplica. Y también puede haber hiato cuando concurren vocales iguales, tal cual, iguales. 2A, 2E, 2I, 2O, 2U. Ejemplo, cooperar, tito, etc. Por favor, ahora vamos al chat. Escríbame palabras que reflejen hiatos. Hiatos, nada más. Grúa, muy bien. Baúl, poseído, sí. Albahaca, genial. Paella, ya me dio hambre. Lío, estaría. Bahía, estereotipo. Claro, estéreo, claro que sí. Genial. Reúne, sartén, no aplica nada. Cooperar, claro que sí. María, oía, vía. Freír, genial. Hay palabras que pueden tener dos formas de escritura. Deseo, Saavedra. Trío, coordinación. Cafeína. Tío, claro que sí. Odriista, es una palabra un poquito antigua, pero sí aplica. Odriista, muy buena palabra. Los seguidores de Odría, ¿verdad? Sonreír, caída, genial. Cría, esternocleidomastoideo, ¿no? Ya esto parece un trabalengua. Mo, claro, reelección, aúlla, genial. Piara, ¿ah? Molía, reunía, etc. Y en esta colección también podríamos incluir todas las especialidades del terreno de la medicina. Cuando usted va a un hospital o a una clínica, todas las especialidades, por lo general, suelen tener la terminación IA. Tú, huele no, porque sería un dictongo. Auditoría, geriatría, claro que sí, todas las especialidades médicas. Gracias, avanzamos. Y ahora tenemos el triptongo. Así como hay dictongo 2, triptongo 3. Es decir, se da triptongo como fenómeno concurrencia vocálica cuando en una misma sílaba se encuentran las tres vocales. Podría darse en estos casos. Vocal cerrada, abierta, cerrada, en este orden. Por ejemplo, huaico, por ejemplo, guaura. También se puede dar triptongo, incluso cuando la vocal abierta, que va en medio, lleva tilde. Por ejemplo, iniciáis, por ejemplo, averigüéis. Profesor, pero esas palabras en el Perú no las utilizamos. Tiene usted razón, pero eso no quiere decir que no expliquemos que el uso del español, según la región o ubicación geográfica, tiene ciertos matices en la pronunciación. Probablemente este tipo de palabras las ha escuchado usted, no sé, pues en una homilía de un sacerdote, que por cierto tiene ascendencia española, en unas películas, profesor de Netflix, bueno, también, en la medida que sean películas de la madre patria, ¿no? Porque aquí no las empleamos así, pero ahí están como referencia. Y también la Y, en tanto tenga el sonido de la vocal I, si es que tiene el sonido de la vocal I, también aplica como triptongo. Genial. Muy bien, ya me están escribiendo triptongos. Uruguay. Kiosco el dictongo, ¿verdad? Kiosco, I-O, sí, claro, kiosco. Confesáis, ya, Paraguay, guayno, sí, buey, claro que sí. Porseguís, no. ¿Sabes por qué? Porque no suena la U. En este fenómeno que es concurrencia vocálica, sí es importante que todas las vocales emitan un sonido, si no, no aplica. Por ejemplo, queso, química, arequipa, no aplica dictongo, porque no suena la U. ¿Qué más? Actuáis, sí. Guayco también, averigüéis, sí, con diéresis. Claro que es un poquito difícil. Guayco, miau, guau también. Ya, ¿qué más? Buey, semiautomático. Ah, interesante porque es una palabra compuesta. ¿Qué más? Puerto, no. Lingüística, tampoco. O sea, parece. Claro, son palabras que tienen diéresis, pues no diéresis. Y por eso seguramente se genera esta duda. Pingüino, no. Confiáis, sí. Jerusalén, bueno, nada que ver. Estudiáis, sí. Genial. Gracias. Gracias por este aporte que ustedes están dando a la sesión. Ahora vamos a revisar dentro de la acentuación general. Por eso les decía hace unos segundos, ¿no? O hace unos instantes. Esto de la redacción, no todo es una regla así, digamos, a rajatabla. No, siempre en la redacción vamos a encontrar casos de excepción. Por ejemplo, existen dos casos de tildación especial que merecen un tratamiento único. La tildación diacrítica es uno de ellos. ¿A qué se refiere con tildación diacrítica, profesor? Cuando hablo de tildación diacrítica me estoy refiriendo a los monosílabos. Ahora, atentos, atentos. En el cartel que tiene fondo amarillo y letras azules, escúcheme bien, escríbame las palabras que deben llevar tilde, pero la persona no le colocó. Vamos, 3, 2, 1. ¿Quién se da cuenta?
Interés, genial. Y la otra, sí, perfecto. Esa es la manera de participar. ¿Se dan cuenta? La palabra interés se tilda porque es una aguda, termina en N o en S, en este caso. Y sí, ¿por qué se tilda? Porque es un adverbio de afirmación. ¿Es el único caso en el que monosílabo sí lleva tilde? No. También puede ser un pronombre personal. Pronombre personal, ya van a ver ustedes. Ahora veamos el otro ejemplo. ¿Cuál es el error? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, ¿cuál es? O sea, la otra imagen. Tú, pues, tú, claro. Tú no debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque en este caso no es un pronombre personal, es un adjetivo posesivo que va acompañando al sustantivo patrimonio. Otra observación es que en este cartel no se ha empleado adecuadamente los signos de exclamación. Es decir, si usted quiere colocar dos signos de exclamación, que por cierto lo recomendable solo sería uno, pero si la intención es que usted quiere escribir los dos signos de exclamación, tiene que ser el equivalente de inicio y fin. Ah, por favor, otra cosa. Y esto es algo que me está preocupando, porque estoy viendo por allí, sobre todo entre las nuevas generaciones, que quieren construir una pregunta y solo colocan el signo de cierre. Eso no aplica para el español, por lo menos no hasta ahora. O sea, en el español usted tiene que colocar el signo de inicio y de cierre si quiere construir una pregunta o una exclamación. No es como en el inglés, por si acaso. Digo porque hay mucha influencia del inglés en el idioma español. Por ahí se están distorsionando algunas cosas. Siguiente. Aquí en este cartel que comunica un mensaje, ¿dónde está el error? Hay varios errores acá. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, muy bien, genial. Tú, ¿verdad? Exacto. No es un pronombre personal. Aquí es un adjetivo posesivo que acompañando al sustantivo bolsillo. Otra observación, aunque no lo he remarcado, quiero recordarles que la S con el slash o la barra inclinada y el punto es un símbolo, el símbolo de soles. Desde el punto de vista ortográfico, los símbolos no llevan puntos. Por ejemplo, soles. Los símbolos, piensen en los símbolos como la tabla periódica de los elementos químicos. Esos son símbolos. Los que sí llevan puntos se les llama abreviaturas. No confundamos una abreviatura con símbolos. Por eso, a partir de 2019 se hizo la observación y el símbolo de soles ya no lleva puntos. Y eso ustedes ya lo saben en realidad. Genial, gracias. ¿Ah? Dólar, sí, dólar es un símbolo, claro. ¿Qué más? Aquí en este cartel, que tiene un mensaje muy bonito, pero que ortográficamente deja mucho que desear. Él no. Bueno, él no se tilda cuando es un artículo. Ah, ya se dieron cuenta. Genial, gracias. Tú no necesitas dinero, tú necesitas libertad. Pero el cartel necesita que se tilde el monosílabo tú. ¿Por qué? Porque es un pronombre personal. Ahora vamos a ver este titular de un conocido diario de circulación nacional. Sí, de circulación nacional. ¿Qué error resalta acá? Más, pues, profesor, más. Exacto. ¿Y cuándo tildo más? Cuando es un adverbio de cantidad. Siempre nos da la idea de sumar, agregar, añadir. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a abordar rápidamente los casos de monosílabos. ¿Cuántos casos son, profesor? Bueno, siempre tengo esta duda. Digo que son 8, pero 9 a la vez. ¿Cómo que es eso que son 8, pero 9 a la vez? Esperen, por favor, que llegue hasta el cierre y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. El primer monosílabo que vamos a revisar se llama el. ¿Cuándo no tildo el? No lo tildo cuando la función que cumple es la de un artículo, es decir, va acompañando el sustantivo. Por ejemplo, el problema ya está resuelto. ¿Y cuándo sí tildo el? Cuando únicamente se refiere al pronombre personal y es la tercera persona. Por ejemplo, él no quiere dar su brazo a torcer. Ahí sí lleva tilde. Luego tenemos el monosílabo T. ¿Cuándo no tildo T? Cuando es un pronombre personal. ¿Pronombre personal? Claro. Mira, si tú recuerdas, los pronombres personales son yo la primera persona, tú la segunda persona, ¿cierto? Del tú se desprenden otros pronombres como tú, te, ti, contigo. Tú, te, ti, contigo. Ese te de pronombre personal no lleva ti. Por ejemplo, te lo comenté, pero no me escuchaste.
La única forma en la que té lleve tilde es cuando alude a la bebida, a la infusión. ¿Te sirvo una taza con té? Por cierto, ya. Cuando se refiere a la bebida, la infusión, sí lleva tilde. Siguiente monosílabo, el famoso monosílabo tú. No lleva tilde cuando la función que desempeña es la de un adjetivo posesivo. Por ejemplo, no olvides presentar tu informe a recursos humanos. Casi siempre ese tú va a acompañar como adjetivo posesivo a un sustantivo o también podría ser a un adjetivo. El tú, que sí lleva tilde, se refiere únicamente al pronombre personal. Yo, tú. La segunda, ojalá seas tú el beneficiado con la beca de estudios. A continuación, mi. ¿Cuándo no lleva tilde mi? Cuando la función que desempeña es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, olvidé mi agenda. Va acompañando por lo general a un sustantivo. Y sí lleva tilde mi cuando la función que cumple es la de pronombre personal. Ahí va. Primera persona, yo. Y de yo se desprenden las siguientes. Yo, me, mi, conmigo. Yo, me, mi, conmigo. Ojo que esto, que es aparentemente algo básico, a veces se desconoce y por eso que se tiene que reforzar. El siguiente monosílabo que sí que aplica en este caso sería se. Cuando no lleva tilde se, cuando es un pronombre personal. ¿De dónde sale el pronombre personal se? Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. De él se desprenden los otros pronombres. Él, ella. Se, sí, consigo. Él, ella, se, sí, consigo. Ejemplo, se quedará un mes más en el área de contabilidad. Dos formas para tildar se. Del verbo saber, que es el conocer, y del verbo ser, que es demostrar una cualidad, un atributo. Por ejemplo, Sócrates dijo, solo sé que nada sé. En ambos casos se lleva tilde. No se tilda, en este caso, sé humilde y triunfarás. Otro monosílabo que debemos recordar es el sí. A ver, me parece que hay unas consultas acá. Se tilda cuando es pronombre personal. Recuerdo mi película, sé de saber. Genial, gracias Doris. Luego tenemos el sí. Cuando no lleva sí, cuando no lleva este monosílabo tilde. Ah, por cierto, este es el monosílabo favorito de las mamás. ¿Cómo que el monosílabo favorito de las mamás? Por ejemplo, las mamás siempre suelen decirnos, sobre todo cuando los hijos son pequeños, si haces tus tareas, si te comes toda la comida, si no te peleas con tu hermano, sí, 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 sí. O sea, es una conjunción condición. En ese caso, no lleva tilde. Si te esfuerzas, lograrás tus metas. Tampoco lleva tilde cuando se refiere a la nota musical. Las notas musicales nunca llevan tilde. Sí, la otra cara de la moneda, hay dos casos en los que el monosílabo sí lleva tilde. Por ejemplo, cuando es un adverbio de afirmación. Cada vez que quieras dar una respuesta categórica afirmativa, llevará tilde. Sí acepto. Y también lleva tilde sí, y esto es novedoso seguramente para algunos. ¿Sabías que sí es un pronombre personal? ¿De dónde sale el pronombre personal sí, profesor? Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Nos quedamos allí. De él se desprende otro pronombre, ella. Y otros como él, ella, se, sí, consigo. Ejemplo, después del desmayo, ella volvió en sí. Por ejemplo, Elba, que tiene su cámara encendida, volvió en sí, ¿no? Pues estaba mareo, vaído, un poquito de algodón con alcohol, volvió en sí. Genial. Y luego tenemos el siguiente monosílabo, de. ¿Cuándo no se tilda de? Cuando la función que cumple es de una preposición. Cuando digo función, me refiero a función gramatical, ¿eh? Sintáctica y gramatical. Me gustan las películas de ciencia ficción. Y sí lleva tilde únicamente cuando se refiere al verbo dar, que es otorgar, conceder. Ejemplo, de una limosna al mendigo. De su mayor esfuerzo en esta capacitación. Más, aquí llegan ya las un poquito complicadas, supuestamente. Más no se tilda cuando cumple la función de una conjunción adversativa. Eso suena raro, profesor. Otro alcance. Para que te des cuenta si más no lleva tilde, es el equivalente a pero. Cambiemos al interior de la oración. Si el sentido de la oración no se ve alterado, vas en el camino correcto. Por ejemplo, llegué temprano a la oficina, mas no lo encontré. Cambio. Llegué temprano a la oficina, pero no lo encontré. No cambia el sentido, vas en el camino correcto.
En cambio, más si lleva tilde, y esto es fácil, porque siempre se refiere a cantidad, añadir, agregar, sumar. Por ejemplo, un conocido eslogan, por decirlo de esta forma, o frase de un gobierno de turno, del cual ya me olvidé, decía, más trabajo para más peruanos. Muy bien, ¿se acuerdan cuando les dije que los monosílabos podían ser 8 o 9? ¿Se acuerdan? Es que nos falta explicar con broche de oro el famoso monosílabo aún, que por lo general genera dolores de cabeza a las personas. En mi experiencia, como docente, capacitador, me he dado cuenta que las personas, cuando tienen que redactar, pero por escrito, obviamente, aunque también a veces en el teclado, tienen dificultades para tildar aún. ¿Existe alguna sugerencia? Sí. Si quieres confirmar que el aún no lleve tilde, puedes cambiarlo por las palabras incluso, inclusive, hasta. ¿Está bien? Por ejemplo, aún los más pequeños llegaron a la cima de la montaña. Cambio, incluso los más pequeños, inclusive los más pequeños, hasta los más pequeños. Y si quieres confirmar que el aún sí lleve tilde, entonces puedes cambiarlo por la palabra todavía. Si no se altera el sentido de la oración, vas por el camino correcto. Ejemplo, aún no llega el supervisor del área. Cambio, todavía no llega el supervisor del área. O sea que estás en el camino correcto. Entonces, usted dijo que eran 8 o 9. Es que mire este detalle. Cuando el monosílabo aún no lleva tilde, se queda en una sola sílaba. Aún. Pero cuando ese mismo lleva tilde, entonces se va a separar y ya no es un monosílabo, es un bisílabo. Aún. ¿Qué fenómeno? A ver, hago la pregunta. ¿Qué fenómeno o concurrencia vocálica aplica para separar aún? Leo la respuesta, ¿a quién se da cuenta? Muy bien, Paula, que estás atenta del otro lado, igual que Adriana. Yato. Ese es el famoso yato acentual o adictongo, que es una excepción a la regla. Por eso es que ya no es monosílabo, sino que es bisílabo. Este es el caso especial de tildación, porque la regla general, dice RAE, los monosílabos nunca llevan tilde, pero por excepción estamos con estos casos. Sí, yato acentuado también se le llama adictongo. Genial, gracias. Ahora vamos a revisar otro caso especial de tildación. ¿Cómo se llama? Enfática. ¿Enfática se llama? Sí. Para que ustedes se pongan en contexto, quiero compartirles la estrofa de una conocida décima. Pero les tengo una pregunta. ¿Alguien reconoce el personaje que aparece en la imagen de fondo? Muy bien, ¿quién dijo yo? Nicomedes, dice Adriana. Así es el famoso decimista Don Nicomedes Santa Cruz. ¿Y ahí qué tiene que ver la décima y Don Nicomedes con la tildación enfática, profesor? A ver, usted aprecie. La famosa estrofa de la décima, Pelona, dice así: ¿cómo has cambiado, Pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta pacha. Profesor, creo que se equivocó usted de clase. No estamos en la clase de poesía. No va por ahí mi mensaje. Lo que pasa es que en la primera línea y en la primera palabra del verso de la estrofa que estoy mostrando, justamente aplica la tildación enfática. ¿Cómo? Normalmente la palabra como no debería llevar tilde, pero por excepción aplicamos la tildación enfática. ¿En qué caso se aplica? Vamos a ver a continuación. Es décima, claro, es una décima, famosa décima, que seguramente muchos de los presentes alguna vez en nuestra chiquititud o juventud hemos recitado.
o declamado en todo caso. Estimados participantes, cuando tengas que formular preguntas, directas o indirectas, cuando tengas que expresar exclamaciones, directas o indirectas, por lo general vas a utilizar la tildación enfática. Por ejemplo, ¿qué día será la reunión? Como te puedes dar cuenta, ahí ese pronombre que debe llevar tilde al tratarse de una interrogante directa. ¿Cuál es la mejor estrategia? Esta es una interrogante. No, profesor, no tiene los signos de puntuación. Es que es una interrogante indirecta. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el énfasis con el que debo leer. La pregunta sería, ¿cuál es la mejor estrategia? Sigue siendo una pregunta, pero es indirecta porque no tiene de forma explícita los signos de inicio y cierre. También aplica la tildación enfática cuando quiero, como dice enfática, cuando quiero redactar oraciones exclamativas que expresan júbilo, por ejemplo. ¿Quién será a estas horas? Imagínate que toquen a tu puerta en este momento una persona. ¿Quién será a estas horas? No sé cómo lo olvidé. Esa es una exclamación indirecta. ¿Cuánto falta para terminar? Esa es una interrogante indirecta porque no tiene los signos. Me preguntó cuándo regresaría del extranjero. Interrogante indirecta. ¿Dónde ocurrió el siniestro? Interrogante directo. No sé a dónde ir. Por ejemplo, alguien que está de repente un poco confundido y perdido. Entonces, profesor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Efectivamente, lo que les quiero decir es que cuando se formulan interrogantes o expresiones de exclamación, es ahí donde están presentes las palabras, que son pronombres por lo general, relativos, adverbios también en algunos casos, que es la tildación enfática. Ahora, aunque ya pasó el tiempo de la pandemia, me ha quedado esta lámina de recuerdo. No quiero martirizarlos. Lo que quiero es preguntarles. Identifiquen las palabras, escúchame, identifica las palabras que representan la tildación enfática. Dime cuáles son las palabras en el chat. Dime cuáles son las palabras en este afiche o infografía, dirán otros. Muy bien, Paola, que está súper atenta, ya nos dice cuándo y dónde. Efectivamente, esas son las dos palabritas que aplica la tildación enfática. Conoce cuándo y dónde vacunar. Nos lleva justamente a utilizar la expresión enfática. Es cuándo con tilde en la A y dónde tilde en la O, por si acaso. ¿Listo? Muy bien, y de esta forma estamos avanzando en la parte de la ortografía, que es el primer tema que nos convoca en esta sesión. ¿Surgen preguntas? Sí. Por ejemplo, profesor, en su experiencia, ¿qué nos podría recomendar o sugerir para mejorar en la habilidad ortográfica? Bueno, no son recetas, solo son sugerencias. Si está dentro de su alcance o posibilidad, o la verdad que la vida laboral le va a demandar leer. Nunca vea la lectura como una carga. Tampoco digo que sea un ejercicio fácil, pero si tiene posibilidades de practicar una lectura recreativa, o sea, que a usted le agrade, esa es realmente la mejor de las sugerencias que se les puede brindar. Aunque tendría que buscar evidencia científica, en mi experiencia como profesor, más de 2 décadas, les puedo decir que hay una relación más o menos directa, pero claro, tiene que haber una investigación, obviamente. Las personas que leen suelen, por lo general, tener una mejor habilidad para la comunicación escrita. Claro, siempre va a haber excepciones, ¿eh? Siempre va a haber excepciones. Pero en mi experiencia he podido darme cuenta de eso. Así que lea, porque eso enriquece el vocabulario y además, como la ortografía es altamente visual, va a poder mejorar de manera considerable. Número 2, y esto es como una sugerencia para un hábito que ya, pues hay que reconocer. Es un hábito que todos lo hacemos, no tiene nada de malo. Pero ojo con los hábitos, que los hay buenos y no tan buenos, ¿eh? Usted y yo escribimos en redes sociales, ¿sí? No me queda la menor duda. Por ejemplo, WhatsApp es una red social, por citar alguna.
Cada vez que escribe en redes sociales, esfuércese por escribir bien. Es que, profesor, me van a molestar. Bueno, usted es una persona adulta y toma sus propias decisiones. Lo que sí no debería hacer, y esto solamente es una sugerencia, es no corrija en público la ortografía de las personas. Si quiere lo puede hacer, tampoco no le voy a prohibir. Pero si usted hace eso, lo más probable es que se exponga un cargamontón. Las personas por lo general, menos en las redes sociales, no están muy propensas a aprender. Por el contrario, a veces se convierten en campos de batalla donde hasta la ortografía sale mal parada muchas veces. Así que si va a escribir, hágalo bien. ¿Sabes por qué? Porque eso es hábito, lo escribes todos los días. Y además existen ayudas también en los recursos informáticos, en todo. Y aún así a veces pasan por desapercibidas algunas omisiones o errores. Lo que sí les tengo que decir es que la redacción, me parece que tampoco, una red social es un espacio de comunicación informal y como tal, pues no hay una exigencia como sí lo hay para poder producir documentos administrativos. Es mejor corregir a alguien y decirle en privado. Y si a mí, y eso a mí me ha pasado. Totalmente de acuerdo con su opinión, estimada Emily Morales. Usted nos ha recordado una máxima de la vida, de la convivencia de la vida. Se felicita en público y se corrige en privado. Así que muy sabia decisión la que usted aplica. Ahora, de ahí a la realidad, no siempre es lo que esperamos. Genial. Ahora vamos a ingresar a un nuevo tópico, siempre dentro del terreno de la ortografía, que tiene que ver con el uso de las mayúsculas y las minúsculas. Aquí es donde vamos a dar todos los pormenores que desde lo que yo he podido indagar y explorar, es importante que usted, que escribe documentos, los tenga bien presentes. O sea que ya no se deje llevar porque intuyo, me parece, creo, escuché. No, no, no. Hay que darle el soporte necesario a esta información gracias a lo que nos recomienda, sugiere la RAE. Ahora, atentos, estoy mostrando una imagen. Díganme, ahora abajo desde el enfoque de las mayúsculas y las minúsculas, ¿qué palabras por error se han redactado de forma inadecuada? Vamos, escríbame por el chat. Ya se dieron cuenta. La primera fue Darinka. Gracias, Darinka. Paula, Adriana. Creo que ya lo sabían, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Los nombres que aluden a los días, a los meses y a las estaciones del año, por poner un primer ejemplo, siempre se escriben con letra minúscula. Salvo excepción. ¿Cómo salvo excepción? Por ejemplo, que el nombre del día sea la primera palabra de la frase o enunciado. O que por coincidencia el nombre de ese día aparezca como título de una novela. Por ejemplo, hay un escritor español que se llama, un escritor peruano que se llama Santiago Roncagliolo, y él tiene una novela que se titula Abril Rojo. Ahí, abril, sí, y va con mayúscula, porque es la primera palabra que encabeza la frase del día. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más? Vamos a empezar a explorar. Sí, sí, de lunes y viernes. Ahora les pongo el otro reto. En este afiche, que comunica un mensaje valioso en tiempos de pandemia, que comunicaba en todo caso, hay varios errores. Descúbralos usted. Escríbame, por favor. Gracias. Cubre debe ir con mayúscula. Genial. ¿Qué más? Correcto. Ese es uno. Dos. Va uno de tres. Otro error. Otra omisión. Cubre nariz, boca y barbilla. ¿Qué más? Nariz con acento. Oh, no, no, no. Porque no va a ser nariz. Y si es nariz, como lo es, una palabra aguda. No termina en N ni en S. Después de nariz debe ir con coma. Ahora sí, Paola. Y al final, ¿qué le falta? Sí, muy bien, ya se dieron cuenta. Efectivamente, en esta oración, cubre, nariz, boca y barbilla, debe iniciar con mayúscula. Es el principio básico de todo lo que es la redacción.
Si yo quiero separar palabras que tienen la misma categoría gramatical, nariz y boca son sustantivos, debo emplear la coma enumerativa. Eso lo vamos a ver en una próxima sesión cuando exploremos los signos de puntuación a detalle. Y si es una oración, para distinguirla de una frase, que es otro tipo de enunciado, la oración tiene una característica que la hace especial. ¿Qué es eso? El punto. Si usted no le coloca punto, entonces estaría comunicando que se trata de una frase. Ojo con eso, que es otro tipo de enunciado que también nos empleamos en redacción de documentos, sobre todo cuando queremos aplicar títulos. Por ejemplo, una resolución, visto, considerando y se resuelve. Es que son frases. ¿Y por qué? Porque no tienen verbo, no comunican acción, a diferencia de las oraciones. ¿Correcto? Muy bien, seguimos explorando. Sí, debe ir con minúsculas. Ahora, damos paso a este famoso mito. Y llego aquí para explicar lo que ya había anunciado anteriormente. Aun cuando usted escriba toda la frase, la expresión o la oración con mayúscula, tiene que colocarle la tilde. No existe nada publicado, por lo menos por la RAE, que es el ente rector que protege de alguna manera, comillas, protege, promueve en todo caso, el uso correcto del idioma. No hay nada que estipule la RAE que indique lo contrario, o sea, que diga que por el hecho de utilizar alta o mayúscula no se coloque. No. Ya, esa es la primera declaración que tengo para iniciar este punto. Ahora, profesor, pero eso que nos está diciendo, ¿de dónde usted lo está obteniendo? Por ejemplo, existe en esta lámina que estás observando el título en la parte superior mayúsculas y en la parte inferior aparece un enlace, ¿cierto? Entonces, si usted no me cree, que es potestad de usted, obviamente, es algo como, yo escucho algo y no le doy crédito, muy bien, voy a la fuente y corroboro. El conocimiento es así, yo puedo escuchar, pero nada mejor que contrastarlo, ir a la fuente y sacar mi propia conclusión. A continuación voy a explicar la casuística para el uso de mayúsculas, ¿correcto? Vamos con el primer caso. Se escribe con letra mayúscula inicial al comienzo de una oración. Eso todo el mundo lo sabe. Después de un punto seguido. No hay duda sobre eso, ¿cierto? Siguiente caso. Se escriben con letras altas o mayúsculas algunas palabras claves en el interior de los documentos administrativos que desean o tienen el interés de resaltar dentro del documento. Por ejemplo, la sumilla de una solicitud. Por ejemplo, solicita. ¿La puedo colocar todo en alta o mayúscula? La respuesta es sí. Cuando se tienen que entregar ciertos documentos, como los certificados o los acuerdos, por ejemplo, las partes de un informe, antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones, esos encabezados es válido consignarlos con altas o mayúsculas. Yo puedo colocar, como la resolución, visto, considerando, se resuelve, también puedo colocarlo con mayúsculas. O sea, eso es válido. Ahora, profesor, y si yo quiero colocar un anuncio en la puerta de mi oficina, en la vitrina próxima a la oficina para comunicar los requisitos para un trámite, ¿puedo colocar todo ese comunicado con altas o mayúsculas? La respuesta es sí. Pero aun cuando escriba en altas o mayúsculas, por favor, colóquele tilde siempre que la palabra lo amerite. Por ejemplo, como el verbo ser, estar. Está prohibido fumar dentro del área, de las áreas de la empresa. Ese verbo lleva tilde. Colóquele tilde aun cuando escriba en alta o mayúscula. Ahora viene un caso bien interesante. Preste atención, ¿eh? A ver, por acá me nos escribe Lorena, dice, palabras con mayúscula con acento cuando corresponde. Claro, cuando corresponda, evidentemente, de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Genial. Profesor, pero ahí, con lo que usted está diciendo, yo una vez escuché, seguramente estarán pensando algunos, ¿no? Yo una vez escuché, profesor, que cuando yo escribo todo en alta o mayúscula,
También podría interpretarse como alguien que desesperadamente grita, llama la atención a su interlocutor. La respuesta es sí, pero hay que entender el contexto. Toda situación comunicativa se da en un contexto. No es cierto que cuando yo escribo todo en alta o mayúscula es gritar. Por ejemplo, este anuncio que comunica que no se debe fumar dentro de las áreas de la institución no es un grito. Solamente es un llamado, una advertencia, una sugerencia, una recomendación. Hay que entender el contexto. Kelly escribe de y para. Claro, también puede ir con mayúsculas. Eso se refiere a los datos del encabezado en un documento. Listo. Siguiente, profesor. Mi pregunta es, ¿sabes cómo continuar escribiendo? ¿Sabes cómo continuar escribiendo cuando utilizas los 3 puntos suspensivos? ¿Sabes cómo continuar escribiendo? Si utilizas los 3 puntos, ¿cómo debes continuar? Escucha la explicación, ¿eh? Si lo que va antes de los 3 puntos, antes, ojo, si lo que va antes de los 3 puntos es una oración y como tal comunica un verbo, una acción, entonces, después de los 3 puntos, continúas con letra mayúscula. Ejemplo, compramos globos, piñatas, luces. Es una oración. Ahí está el verbo claramente. Entonces continúo con mayúscula. La fiesta resulta un éxito. Pero, ¿qué pasa si lo que va antes de los 3 puntos no es una oración, sino una frase? Ah, ahí cambia la figura. Escucha. Estoy pensando que comunica un sentido completo. Estoy pensando que, no, ¿verdad? Es una frase. Si lo que va antes de los 3 puntos es una frase, entonces después de los 3 puntos debes continuar escribiendo con minúscula. Estoy pensando que aceptaré. En esta ocasión debo arriesgar. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Siguiente, profesor. Después de los 2 puntos que he colocado al pie del vocativo, que comunica o indica a la persona a la que me dirijo, debo escribir en la siguiente línea con mayúscula. Estimado cliente, estimado usuario. Eso. Después de los 2 puntos, escúchame bien, después de los 2 puntos, siempre y cuando lo que vas a colocar después de los 2 puntos es una cita textual, es una frase célebre, es el testimonio, la declaración de una persona, es la cita textual de un documento de referencia. Si es así, se escribe con mayúscula, porque en cualquier otro caso, siempre después de los 2 puntos se escribe con minúsculas. Ojo, Basadre dijo, el Perú es más grande que sus problemas. Ahora viene un caso bien interesante y poco conocido por la gente, por cierto. Consulta, doctor, ¿es regidor provincial o regidor provincial? Ya. Rosa Elena, estimada, regidor provincial es el cargo que ostenta la persona que representa a la ciudadanía o vecindad, ¿cierto? Ya se dijo, o se va a decir en todo caso, aquí más adelante. Los cargos y los tratamientos se escriben siempre con minúsculas, a no ser que forme parte de los datos del destinatario. Por ejemplo, Rosa Elena Nicho Conde y debajo, regidora provincial. La R de regidora irá con mayúscula porque encabeza la frase. ¿Me dejo entender? Listo. Entonces va con minúscula. Bien, profesor, se quedó aquí. Cuando tú formules una pregunta, escúchame bien, de nada, Rosel. Cuando ustedes formulen una pregunta, ahí surge la duda. ¿Cómo debes continuar escribiendo? ¿Con mayúscula o con minúscula? Ahí va la explicación. Cuando tú termines de cerrar la pregunta, tienes 2 opciones. Número 1, cierras la pregunta y debes continuar escribiendo con alta o mayúscula. ¿Qué es lo que te dijo?
La verdad, muy poco. Pero también existe la segunda opción. Si tú cierras la pregunta y quieres continuar escribiendo con minúscula, sí lo puedes hacer, pero debes colocar después de la signo de interrogación una coma. Si no le colocas la coma, estás obligado a continuar escribiendo en alta o mayúscula. Ojo, ¿ah? Siguiente. Bueno, todos sabemos que los nombres propios, no los comunes, sino los propios, se escriben en alta o mayúscula. Se escriben con mayúscula el nombre de las galaxias, constelaciones, estrellas, planetas, satélites. Y aquí viene un detalle importante. Cuando tengas que hacer referencia a los documentos, en la redacción de documentos escritos, siempre se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre. Como profesor, cuando tú dices, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General, la L de ley, la P de procedimiento, la A de administrativo y la G de general, esas letras se escriben con mayúsculas. Eso creo que todo el mundo lo sabe, pero quería reforzar. Cuando aludes a los documentos, según la resolución, según la ley, según el oficio, etcétera, etcétera, eso se escribe con mayúsculas. Gracias. Paula dice, después de los dos puntos, la letra que continúa, ¿es mayúscula o es minúscula? Estimada Paula, depende. La regla general dice que después de los dos puntos se escribe con minúscula, pero hay una excepción. Cuando lo que vas a insertar después de los dos puntos va con comillas, porque es una declaración, una cita textual, un testimonio, la afirmación, algo que se ha pronunciado, la referencia de un documento, y como va entre comillas, ya se debe colocar con inicial mayúscula. Giovanna dice, repita por favor después del signo de interrogante. Ahí. Cuando tú formulas una pregunta, al cerrar el signo de interrogante, tienes dos caminos. Si le colocas coma, continúas con minúscula. Si no le colocas la coma, debes continuar escribiendo con mayúscula. Esa es la indicación. En caso de que no va comillas, no. Si no va comillas, si es una descripción, algo que se va a explicar, siempre después de los dos puntos se escribe con minúscula. Salvo que se trate pues de un sustantivo propio, ¿no? Por ejemplo, señalas, ¿no? Solo entregaron los informes 3 trabajadores, 2 puntos, Ana, Raquel y Andrés. Bueno, ahí sí, pues porque es un sustantivo propio, ahí sí va a comentar. Muy bien, profesor, ¿y la otra cara de la moneda? Ahorita viene la otra cara de la moneda. Las minúsculas. ¿Que hay reglas para las minúsculas? No es que hayan reglas, lo que hay son algunas precisiones que desde mi punto de vista pueden sumar como información valiosa para el trabajo de la redacción de documentos administrativos. Giovanna dice, ¿pero le pongo punto para seguir con mayúscula? No, no le pones punto, le pones coma, estimada. Sí. Cuando usas la interrogante le pones coma. Si le colocas coma, sigues con minúscula. Si no le colocas coma, debes continuar con mayúscula. Se escriben con minúscula los nombres de días, meses y las estaciones del año. Siempre, salvo excepción. Que haya un título o el encabezado de una frase. De nada, Giovanni. Genial. Se escriben con minúscula las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Se escriben con minúscula los nombres de las religiones. Hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, etc. Se escriben con minúscula los gentilicios. ¿Y qué son los gentilicios? Son esas hermosas palabras que explican el origen de las personas y de los objetos. O sea, el lugar natal, la localidad. Ese es el gentilicio. Siempre va con minúscula. Ojo. Se escriben con minúscula los tratamientos. Usted, señor, don. Por ejemplo, en la administración pública o para la administración pública, existen dos tratamientos predominantes. Señor si es varón, señora si es mujer. En la entidad privada se pueden utilizar otros tratamientos que están más relacionados al estado civil o al grupo etario. Porque en la administración pública, si la persona tiene 18 años y es varón, se trata como señor. No importa allí si es soltera, casado o de diversidad, salvo que haya un trámite explícito, no sé, de RENIEC u otro.
¿Qué más? Escucha, los títulos, licenciado, magíster, doctor, me estoy refiriendo a los títulos académicos, se escriben siempre con minúscula, a no ser que se trate del encabezado o los datos del destinatario, como cuando en los documentos académicos se hace referencia. Por lo general, todo lo que son títulos académicos, me refiero, se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula los cargos, presidente, gobernador, rector, secretario, responsable, coordinador, etc. Se escribe con minúscula los nombres de dignidades, como rey, papa, duque, presidente, ministro, etc. Se escriben con minúscula, a ver qué me dicen por acá, abreviatura SR, etcétera, doctor, sí, claro, los títulos. Se escriben con minúscula las artes, la ciencia, los oficios. Se escriben con minúscula las lenguas, castellano, francés, quechua, aymara. Los pueblos y las señas, chipí, boconibo, aymara, huitoto, ¿no? Etcétera. O sea, pueblos y etnias también se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula los títulos nobiliarios. Aquí en el Perú eso no aplica, solo como cultura general. Son los títulos que se dan en los países que tienen tradición de corona, la realeza, varón, duque, títulos nobiliarios, sociales. Se escriben con minúscula los nombres de las monedas. Se escriben con minúscula, ahí está, lo que me preguntaban. Tras los dos puntos, siempre se escribe con minúscula. Esa es la regla general. La excepción es que yo tengo que evaluar qué voy a colocar después de los dos puntos. Si lo que voy a colocar después de los dos puntos empieza con un sustantivo propio, que es el nombre, ahí sí va con mayúscula. Si lo que va después de los dos puntos es una frase, una cita textual, la referencia a un documento, ahí sí va con mayúscula. Y por último, se escriben con minúscula los nombres de los puntos cardinales, entre otros. Consulta de Ruth Guerrero. Las abreviaturas entonces se escriben con minúscula. Es una muy buena pregunta, Ruth. Para ello, en breve le voy a dar una respuesta porque es parte del tema que voy a mencionar. Ezequiel dice, una consulta. Después de la sumilla de las demandas, los nombres del demandante se escribe al inicio del nombre con mayúscula y después con minúscula. A ver, estimado Ezequiel, los nombres que son sustantivos propios, entiéndase nombre y apellido, siempre se escribe con mayúscula, siempre. O sea, no hay una excepción para los nombres. Siempre por ser sustantivos propios. ¿Ok? A no ser que usted quiera jugar, pero el terreno de la administración no es el ideal. Por ejemplo, yo he visto publicaciones de autores que colocan sus nombres y apellidos con minúscula en la pasta o portada del libro, pero esa es la decisión del escritor. No aplica en los documentos administrativos u oficiales si se trata de las entidades públicas. Ahora vamos a revisar algunos casos, ¿les parece? En este afiche o póster, si lo podemos llamar de esta manera, hay un error en el uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Quién dijo yo? Escriba, por favor. Hay un error. ¿Quién dijo yo? Vamos. Bono. Paula, usted está pero trome, ¿ah? Genial, la felicito. Efectivamente, el sustantivo bono es un sustantivo común. No es un sustantivo propio. Profesor, pero Yanapay también no sería en minúscula. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es el nombre del bono, que puede variar, puede cambiar. Bono Perú, bono bicentenario, ¿se entiende? Bono Yanapay, que debe ser un quechuismo, ¿no? No sé si estoy pronunciando correctamente, puede ser que sea otro. Los hashtags, caramba, ¿qué tal pregunta que me han hecho acá? Los hashtags, ¿sí pueden alternar mayúsculas y minúsculas? Sí pueden alternar. Ahí no aplica necesariamente. Salvo que me ha generado una interesante duda. Voy a revisar en todo caso. La consulta es válida. Lo que pasa es que para la redacción en redes sociales, porque predomina en redes sociales, no hay unas reglas estrictas. Pero de todas maneras, me ha generado la duda
y con cargo a comunicar el próximo miércoles, ¿ya? Me ha generado una interesante duda, pero le estoy dando un primer aporte. En esta citación, estimados participantes, existen varios errores. Ustedes dirán, ayudando a más personas. No hay un error ahí en esa expresión. A ver, ¿existen errores? Sí, yo les doy una pista. Por ejemplo, ya se dieron cuenta, ¿no? Pleno. Ah, muy bien. Sesiones es un sustantivo común, con minúscula. Ministros, cargos, minúscula. ¿Sí? Cargos también, congresista de la República, también tendría que ir con minúscula. Claro que sí. Pleno también tendría que ir con minúscula. Hemiciclo también tendría que ir con minúscula. Consejo de Ministros, no. Y le voy a explicar por qué. En el caso de Consejo de Ministros alude a la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto, es una unidad orgánica dentro de la estructura del Ejecutivo. Como es una unidad orgánica, entonces aplica alta mayúscula. Gracias por su consulta, porque aquí quiero reforzar lo siguiente. Cuando ustedes para la redacción de los documentos aluden a las unidades orgánicas, no sé cómo se llama en la entidad donde usted trabaja, se llama unidad orgánica en entidad pública, área, departamento, división, lo que fuera, solo en esos casos sí se puede colocar la expresión con mayúscula. Me refiero a, no sé, área de recursos humanos, logística, mantenimiento, ventas, personal, etc. ¿Sí? En el caso del pie de firma, el nombre aparece en mayúscula. ¿Es válido? Claro que es válido. Usted puede consignar todo con alta o mayúscula. Genial. Reglamento, depende. Si usted solamente hace mención a la palabra reglamento de forma general, va con minúscula. Pero si usted dice, este trabajador recibió una sanción de acuerdo con el reglamento interno de nuestra institución, allí, reglamento interno, sí va con alta la R y la reglamento y la I, sí va con alta o mayúscula, porque alude específicamente al reglamento interno, que es un documento técnico de trabajo de la entidad. Profesor, generalmente escriben los nombres de esta manera. Rosa Elena Nicho Conde, ¿es correcto? En el documento del encabezado la respuesta es sí, y le voy a explicar por qué. Esa consulta no está estrictamente relacionada con la ortografía. Ya les dije que la ortografía, la RAE no tiene injerencia en RENIE para los nombres y apellidos. Esto se explica desde el plano de la estilística. ¿Y qué es eso? Es una ciencia auxiliar que ayuda a utilizar las letras con un sentido artístico. Por ejemplo, para un certificado, si usted desea, puede colocar los nombres de una manera y los apellidos de otra. Y es válido. Eso ya forma parte. Claro que lo lógico sería es que eso forma parte de la forma de redactar de la entidad y no solo de una persona. ¿Genial? Muy bien. El cargo está con mayúscula. El cargo está con... Alguien me hace una consulta. ¿La fecha siempre será con minúscula? Sí, claro, la fecha. Pero, ojo, no el lugar, porque el lugar es un sustantivo común, como tal tiene que ir con mayúscula. En el título de este documento técnico hay un error a nivel de mayúscula y minúscula. ¿Cuál es? Muy bien, ya se dieron cuenta. La palabra neutralidad, que es un sustantivo. ¿Se dan cuenta? Entonces van aplicando por acá. ¿Qué más? En este oficio, ¿qué errores a nivel de altas o mayúsculas se está aplicando? En este oficio, ¿qué errores a nivel de altas o mayúsculas o de tipo ortográfico en general? Genial, ya se dieron cuenta. Y esa es la intención. Me agrada cuando participa. Diciembre. Usted, tratamientos, nombres de los meses, días, cuestiones básicas. Pero como vamos a ir demostrando a lo largo del curso, lo básico no siempre es lo que tenemos presente. Miren acá, muestro un botón. ¿Ya? Muy bien. En este imponente escudo, García Alzamora Daniel me dice, parece que lo conozco a Daniel, por ahí me va a confirmar.
¿La denominación del año también alterna con mayúsculas y minúsculas? Le quiero dar una respuesta chiquita ahorita por el tiempo, pero voy a ampliarlo en otra clase. Se recomienda que el nombre del año oficial o del decenio solamente aplique la primera con mayúscula, pero existe otra forma de utilizar las altas o mayúsculas dependiendo de los sustantivos. Con otra sesión y con el ejemplo redactado le voy a explicar mejor, estimado. Faltan tildes, claro, claro que sí. ¿Cómo se lee acá? República del Perú, ¿no? República del Perú, ¿no? Así como el video que decía Círculo Militar del Perú. Ajá, así es. En este documento también aparecen otras omisiones. ¿Cuáles, por ejemplo? Las siguientes. Los nombres de los meses, minúscula. Este nunca lleva tilde, ya se ha hecho esa aclaración, ¿correcto? Entre otros ejemplos. ¿Qué más? Me están escribiendo, profesor, háganos caso. Ah, José. No, pues José puede ir con mayúscula, claro. Los nombres de las personas aludidas en los documentos pueden ir en mayúscula, no hay ningún problema. Ah, escucha esta parte. Siempre que se refiera a la fecha y únicamente a la fecha, nunca le anteponga 0 entre los números 1 y 9. Repito, siempre que se refiera a la fecha y solo para la fecha, nunca le anteponga 0 entre el 1 y el 9. Con otros fines, no sé, administrativos, códigos, no sé, para efectos de una, ¿cómo se le llama? Inventario, ahí sí, pero no para la fecha. No se coloca 01 de abril, 02 de mayo, 0, no. Es solamente el número entre el 1 y el 9. Muy bien, y vamos cerrando esta sesión, ¿sí? Que ya pasó rápido volando, las 2 horas, 4 de febrero, correcto. Falta tilde en José. Ya le dije que la RENIEC no tiene, la ortografía no tiene injerencia en RENIEC. Profesor, pero José es José, sí, pero yo conozco varios José, ¿eh? En nombres propios no hay reglas, sí, muy interesante. Sí, sí, pero todavía no me dejen. Escuchen, vamos con esta parte. Siglas, acrónimos y abreviaturas. Suenan a lo mismo, ¿no? Pues no lo son. ¿Que existen diferencias? Claro. Y este es uno de los talones de Aquiles en la redacción de documentos administrativos, porque a veces se confunde y se tratan por igual cuando no lo son. Juvenal, ¿se puede escribir 0706-2022? No, tendría que ser 76-2022. Gracias. Profesor, díganos la diferencia, por favor, antes de que se vaya. Las siglas, siempre se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, ONU, FMI, OMP. Esa es la característica de la sigla. ¿Y por qué se escriben siempre en alta o mayúscula? Porque para formar la sigla solo se ha tomado la primera letra de los sustantivos o adjetivos que componen el nombre. ¿Y el acrónimo? Ah, mira, el acrónimo. Para formar un acrónimo, no solo se ha tomado una letra, sino más de una letra. Por ejemplo, ¿cómo se ha formado MINEDU? MIN de Ministerio y EDU de Educación. Para formar MINCETUR se ha tomado MIN de Ministerio, etcétera, etcétera. Basta con que en una palabra se tome más de una letra, estamos frente a un acrónimo y no a una sigla. Es el caso de RENIEC. Ahora vamos a hacer una practiquita interesante ya para poner fin a esta primera sesión. Yo te voy a mostrar la expresión o enunciado y tú me vas a colocar. Si para ti es una sigla, colocas una S. Si para ti es un acrónimo, colocas una BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bien, ese chat en este momento raya, estimados participantes. Es una sigla. Te felicito. Ahora vamos con Decreto Supremo. ¿Sigla o acrónimo? Muy bien, genial, sigla. Una más, profesor, que está interesante. Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. Vaya nombrecito, más fácil Foncodes, ¿no? Genial. Acrónimo, pues. Ah, esta sigla, esta que viene, es bien curiosa. Fuerzas Armadas. Sí, es una sigla. Profesor, pero ahí hay un puntito, parece abreviatura. Es que es una sigla sui generis, única en su especie. ¿Cómo así?
es que une las dos F y las dos A al tratarse de los tres estamentos que conforman las Fuerzas Armadas, la aviación, la marina y el ejército. Es una sigla especial. Siguiente, INDECOPI. Todo el mundo quiere irse a INDECOPI, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. Efectivamente, es un acrónimo. Por último, el MEF. ¿Ah? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De qué es? Una sigla. Diferencia, sigla siempre en alta mayúscula, acrónimo solo la primera, no se olvide. Si usted compara todas las carteras ministeriales, indistintamente, algunas son siglas, como MEF, MEN, MTC, y otras son acrónimos como MINCETUR, MINDES, MINJUS, PRODUCE, MINSA, MININTER, entre otros. La lista es larga. Y para ir cerrando, tenemos las abreviaturas. La consulta de un participante fue: ¿todas las abreviaturas se escriben con alta o mayúscula o con minúscula? Depende. Por ejemplo, la abreviatura de atentamente sí va con mayúscula igual que banco, no así las de artículo. Las abreviaturas de artículo siempre se escriben con minúscula. Otro alcance que les quiero dar es que las abreviaturas a veces tienen dos o más formas y todas son válidas. Por ejemplo, página. Por ejemplo, artículo. Por ejemplo, magíster, que es correcto MAG y es correcto MGTR, ¿no? Son las dos abreviaturas válidas para el grado académico. Entonces, por ejemplo, página tiene dos formas y las dos son válidas. Ojo con eso. O sea, la abreviatura tiene estas características. Otro detalle de las abreviaturas es que estas siempre van acompañadas de punto. Profesor, MTR también puede ser, sí, pero se lee como maestro, que también es la denominación. Una consulta y de demandante demandado es una buena pregunta, Soledad, ¿no? Me ha tomado usted por sorpresa. Si le doy una respuesta en este momento, me aventuro a que esta no sea precisa. Mejor exploro. Es que imagínense, aprenderse todas las abreviaturas. El otro día, así más o menos sondeando en el idioma español, hay más o menos casi 200 abreviaturas. Doctor, la abreviatura de abogado, las dos son válidas como usted la está escribiendo. ¿Ah? Entonces, ojo con eso. Las abreviaturas. Si quiere explorar más de abreviaturas, aquí le estoy dejando el enlace que la RAE mismo nos está dando a conocer. Muy bien. Tips de ortografía para cerrar la sesión. Es normal tener dudas, es lo que suele pasar. Y ante ello, vaya usted al diccionario. Si usted es de las generaciones más jóvenes, millennials y centennials, se lleva mejor con la tecnología. Los que somos un poquito antes, nos gusta más el diccionario. El que usted se sienta más cómodo, pero consulte el diccionario. ¿Sabe lo que me ha funcionado en la vida? Hacer mi listado con palabras difíciles. O sea, aquellas palabras que siempre me han generado dudas, como decisiones y obsesión. Hasta el día de hoy no me canso en escribirlas y en el acto de repetir las voy afirmando. Otra forma de poder fortalecer la ortografía es leyendo y corrigiendo internamente los documentos que recibe, desde los correos electrónicos que a diario recibe. De bióloga sería EBLGA, sí, punto. De ingeniero ING, sí, pero siempre lleva punto la abreviatura. Usted, sí, no, usted solamente va con mayúscula la U. Número, sí, puede ser NRO, pero no se olvide del apóstrofe en la parte superior, o sea, el circulito, pues no, que aparece. Estimados participantes, todo tiene su final, nada dura para siempre. Las 2 horas pasaron volando. Gracias por ese esfuerzo, sacrificio, porque ya siendo 1 hora antes de la medianoche, está usted aquí presente. No quiero terminar sin antes darle los siguientes mensajes. Este material viene acompañado de referencias bibliográficas formales oficiales gracias a la RAE. Y nuestro amigo Reader ya nos anunció un presente muy especial para todos los participantes. Conmigo será Dios mediante hasta el otro miércoles. Gracias. Espero que este aporte sea valioso para la gran tarea de la redacción de documentos administrativos.